con 20, 30, 50 y hasta 100 hectáreas de tierra para que fueran trabajadas por los propios estudiantes. Los planes de estudio de las escuelas normales eran distintos a los planes de estudio de las normales urbanas, que pretendían darle a los estudiantes educación agrícola y formación académica. Estas y otras características le dieron un perfil singular a las escuelas normales rurales, totalmente distinto al perfil de las escuelas urbanas. Después de lo que he dicho, había pensado en comentar aquí algo del San Marcos de mi tiempo, algo del San Marcos donde viví 7 años, de 1957 a 1964, pero ya no lo haré. Termino mi participación diciendo: los actuales planes de estudio de las escuelas normales rurales son los mismos de las escuelas normales urbanas, y yo considero que las escuelas normales rurales deben volver a tener sus planes y programas propios. Creo que ya es tiempo de que las escuelas normales rurales se desurbanicen. Urbanización que se inició en 1942, cuando Béjar Vázquez, secretario de Educación con Ávila Camacho, unificó los programas de las normales rurales con los programas de las normales urbanas. La reforma educativa del gobierno que está por terminar les dio un fuerte golpe a todas las normales del país al permitir que los egresados de las universidades puedan ocupar plazas de maestro. La carrera de maestro había sido considerada siempre como una profesión de Estado, y con esta reforma educativa la convirtieron en una carrera liberal, igual que la medicina, igual que la ingeniería, igual que la abogacía. Creo que esta medida debe revertirse para que la carrera de maestro vuelva a ser considerada como una profesión de Estado, y en consecuencia sean las escuelas normales las únicas instituciones dedicadas a la formación de maestros, y que sean los egresados de estas instituciones los únicos que puedan ocupar las plazas como maestros en educación básica. Gracias. Ahí está el punto de vista de los integrantes de este panel, el maestro Ruperto Ortiz Gámez. Agradecemos en este momento, haga uso de la voz, el maestro Roberto Vela Hernández. Por favor, maestro.
Amigos todos, del año 1971 al 75 tuve el privilegio de ser alumno de esta gloriosa escuela normal rural. Hace esos años estuve aquí con ustedes en este auditorio y en este escenario haciendo cosas que ustedes hacen. Me dio mucha alegría cuando me invitaron a hacer alguna memoria historiográfica, algunos detalles de ese periodo, de la década de 1970 a 1980. Puse a funcionar la memoria con algunas telarañas por ahí, porque ya hace 40 y tantos años, pero traigo para ustedes algunas notas que espero les encontremos algún valor. Década de 1970 a 1980. Para hablar y comprender mejor de los acontecimientos más significativos de las escuelas normales rurales en la década de 1970 a 1980, y en particular de nuestra escuela de San Marcos, Zacatecas, y de la generación 1971-1975, David Alfaro Siqueiros, a la que pertenezco, creo que es sumamente necesario rescatar algo de lo acontecido durante los años 1968, 1969, 1970 y 1971. Inicio con un párrafo que nuestro hermano de generación, Rubén Mata Dávila, plasmó en el libro Senda de Formación 1. El párrafo dice: era el ciclo escolar 1968-1969. Éramos un único grupo de primero de secundaria, formado por 36 alumnos. Teníamos la perspectiva de ser maestros. La vida en nuestra escuela normal era organizada y regulada al estilo militar. Las actividades eran pautadas por un corneta de guardia designado en la banda de guerra. A las 5:30 de la mañana se tocaba levante para estar todos listos para las actividades del día. La primera clase era a las 6 de la mañana. Hago aquí una acotación. Los alumnos de secundaria convivían con alumnos que cursaban el ciclo profesional. Y retomo la narración de Rubén Mata Dávila. Ese año escolar transcurrió. Llegaron las vacaciones de verano. 2 meses de receso. Hasta aquí la narración de Rubén. En ese año de 1968, del mes de julio al mes de octubre, se sucedieron principalmente en la Ciudad de México varios episodios del movimiento estudiantil que desembocó en la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. En este movimiento estudiantil, las escuelas normales rurales, organizadas en la FEX, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, jugaron un papel muy importante. En ese tiempo eran 29 escuelas normales rurales. La represión de este movimiento estudiantil por
por parte del gobierno federal y del Ejército Nacional trajo aparejadas nuevas políticas de administración para las escuelas normales rurales, lo que aterrizó en la separación del ciclo de secundaria del ciclo profesional. Fue un fuerte golpe para la educación pública, para las normales rurales. De un solo tajo desaparecieron 14 escuelas. El argumento que se esgrimió por parte de la Secretaría de Educación Pública fue que no era sano que los alumnos de secundaria convivieran con alumnos de profesional, porque estos eran de mayor edad. Ese fue el argumento para separar los ciclos. Este hecho se consumó con la concentración de los alumnos de secundaria en unas escuelas y de los alumnos de profesional en otras. Las escuelas normales en donde concentraron alumnos de secundaria dejaron de ser normales rurales y pasaron al sistema de secundarias técnicas. El sistema de normales rurales quedó con 15 escuelas. Vuelvo a citar al maestro Rubén Mata Dávila cuando dice: llegaron las vacaciones de verano, 2 meses de receso. A mediados de estas vacaciones, a través del correo, nos comunicaron en nuestros domicilios que teníamos que trasladarnos a Santa Teresa, Coahuila. Allí cursaríamos el segundo y tercer grado de secundaria. Se trataba de la secundaria técnica agropecuaria número 166. Hasta aquí la cita del profesor Rubén. Y retomo esta narración diciendo a ustedes que a los alumnos egresados de estas secundarias técnicas que habían sido normales rurales, se les concedió el pase automático para cursar el nivel de profesional en esas 15 escuelas que quedaron en el sistema. Quienes habían sido enviados de San Marcos a Santa Teresa regresaron a San Marcos. En el mes de junio de 1971, el día 10, el jueves de Corpus, así se le conoce al día, sucedió un nuevo hecho de represión estudiantil por parte del gobierno federal. Se le conoce como el halconazo, pues para llevarlo a cabo organizaron un grupo paramilitar llamado Los Halcones. Fue en el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. Estos 2 actos de represión, 1968 y 1971, de represión estudiantil, el gobierno federal los justificó diciendo a la opinión pública que fue para salvar a México del comunismo, el cual entraba a través de los estudiantes. En ese tiempo, ser estudiante o parecer estudiante era muy riesgoso. Es bueno decir que en esos años la juventud y el estudiantado de varios países del mundo se manifestaron y lucharon por abrir espacios de
de participación democrática en la vida política, social y económica, los cuales estaban en las generaciones mayores, quienes cerraban toda posibilidad a los jóvenes. En México, estas represiones produjeron en la juventud y el estudiantado sentimientos de frustración, tristeza, dolor, coraje y rebeldía. Esto sería uno de los gérmenes para que surgieran y se fortalecieran los grupos guerrilleros de la década de los 70. Llegó el mes de septiembre de 1971 y aquí, en esta nuestra escuela, nos encontramos alumnos que venían de la Secundaria Técnica Agropecuaria de Santa Teresa, Coahuila, de la Secundaria Técnica Industrial de Tamatán, Tamaulipas, y alumnos de secundarias técnicas y generales que presentamos examen de admisión para cursar el ciclo profesional. Juntamente con los alumnos que estaban en esta, éramos una cantidad de 540 internados. Todos con la perspectiva de graduarnos como profesores de educación primaria. Nos recibió una excelente planta de maestros. Eran sencillos, amables y muy dispuestos a coadyuvar en nuestra preparación. Algunos de ellos eran egresados de esta misma escuela. Hoy, a distancia de 47 años, personalmente me digo, ¿por qué no les aprendí más? Y vaya aquí un respetuoso y agradecido recuerdo para ellos. Nos organizaron a estos que ingresamos, los que seríamos la generación 71-75, David Amparo Siqueiros, en 3 grupos, A, B y C. Nuestra vida escolar transcurría en un ambiente de armonía y en un espíritu de trabajo, en la academia, en los talleres, en el arte, en el deporte y en otras actividades complementarias. Pues se tenía la premisa de la educación integral, ya que como maestros rurales debíamos de ser buenos para todo y nos impregnábamos cotidianamente con el espíritu de San Marcos. Nuestra vida académica era supervisada por el consejo escolar. Cada mes, después de los exámenes de evaluación, se exhibían públicamente los resultados de cada uno. Esto nos exigía el salir con buenas calificaciones, pues sí nos daba vergüenza el aparecer en los últimos lugares de las listas. Se sentía muy feo cuando los mismos compañeros nos decían, mira, saliste hasta abajo. Nuestra disciplina era regida por el código de 100 puntos y era sancionada por el Comité de Honor y Justicia, quien podía decretar hasta la expulsión de la escuela. La disciplina era muy rígida. Se registraban las salidas, las llegadas de cada uno, el asunto que nos obligaba a salir de la escuela, y se tenía a nuestros padres como garantes de nuestro comportamiento. En esta atmósfera escolar subyacía un ambiente de rebeldía silenciosa, el sentimiento de frustración, de luto,
de dolor por la represión estudiantil anidaba en nuestras entrañas. Se antojaba la necesidad de la protesta. Éramos un reflejo del sentimiento sociopolítico del país. Había coraje, dolor, tristeza. Había un deseo de cambio en la vida política y social de México. Se dice que los sentimientos de los pueblos se reflejan en su arte, en la música, en la poesía, en el cine. Nosotros, como los jóvenes de la época, escuchábamos canciones del grupo musical Los Solitarios, música de profunda tristeza. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar es mi destino hasta el morir. ¿Qué importa que la gente me critique? Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que sufrir. De Los Ángeles Negros escuchamos "Déjeme si estoy llorando". De los Freddys, de los Socios del Ritmo, cuando decían: ando buscando un amor que me diga que me quiere, que no me mienta, que no me deje. Y otros. Y declamábamos poemas de protesta como este: por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Por el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada por nuestra sangre. Pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en sus casas tranquilos. No los quiero, yo los quiero ver aquí, juzgados en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. En este ambiente que hasta aquí he venido describiendo, está por demás decir que la organización estudiantil en las escuelas normales rurales especialmente estaba prohibida. Mas en el fondo de este mismo ambiente subyacía la idea, la necesidad de la reorganización estudiantil, reorganizar las sociedades de alumnos en cada escuela normal rural y la reorganización de la FEXI, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En forma clandestina se inició una gran actividad por todo el país para detectar y crear contactos que se afilaran a esta causa. En esta actividad participaron varios exalumnos de las normales que en otra época habían sido dirigentes de la FEXI. Gracias, maestro Roberto. Y alumnos de las normales que quedaron después de la separación de los ciclos de secundaria y profesional. Los equipos promotores de esta causa fueron consolidándose al interior de cada escuela y en algunos casos, enfrentándose a los directivos, se logró organizar las sociedades de alumnos. En el caso particular de esta nuestra escuela, recordamos al compañero José Guadalupe Alcázar Fernández como impulsor de nuestra organización interna.
En el año de 1972 era presidente de nuestro país el licenciado Luis Echeverría Álvarez, quien desde el inicio de su gestión presentó su plan de gobierno como de apertura democrática, y este sello permitió que se distensionaran las prohibiciones en la organización estudiantil, presentándose con ello la oportunidad para que las escuelas normales rurales realizaran un congreso nacional, el que fue el marco para reorganizar la FEXI con todos sus órganos de gobierno. Este congreso se desarrolló en la Escuela Normal Rural General Lázaro Cárdenas del Río, en Tenería, Estado de México. La presidencia de este primer Congreso Nacional de la FEXI lo ocupó el compañero Roberto Reynoso, quien era alumno de la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo de Atequiza, Jalisco. Y la sede del Comité Nacional fue esta nuestra escuela. Por razones de comprensión de que hay otras participaciones, voy a cortar esta narración, pero referiré a ustedes así muy sencillamente que esta década de 1970 a 1980 fue una época llena de acontecimientos y muy significativos para las normales rurales. Se organizaron, decíamos, se reorganizaron las sociedades de alumno internas, se reorganizó la FEXI, la misma Secretaría de Educación Pública, debido a plan de gobierno de apertura democrática, distensionó las relaciones entre las escuelas normales, porque había hasta algunos silencios entre escuela y escuela, no había visitas, el compañerismo se había atrofiado. Se reorganizaron nuevamente las jornadas deportivo-culturales, unos eventos pedagógicos sumamente importantes que permitían la evaluación misma de las escuelas normales, y en nuestra escuela participó en varios eventos. En la escuela, aniversario de la Escuela Nacional de Maestros, aniversario de la primera escuela normal rural que ya mencionaba el maestro, algo mencionaba el maestro Ruperto, la de Tacámbaro, Michoacán, en 1900.